Y bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Carlín Podcast y afortunadamente ya tenemos nombre. Este día es un día muy especial, hoy traigo a uno de mis amigos especiales y mi amigo Chava es fisioterapeuta, sabe muchas cosas y quiero que nos responda algunas dudas acerca de qué podría ser o qué es la fisioterapia. Quiero que nos hable acerca de lesiones, quiero que nos hable acerca de cómo prevenir las lesiones. Yo creo que todos conocemos a un primo, a un amigo o incluso nosotros mismos que no nos hemos lesionado, la rodilla o la espalda, que probablemente sean las dos cosas más comunes. ¿Qué tal, Chava? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Pues estoy muy bien. Encantado de estar aquí contigo en el Carlín Podcast. El Carlín El Podcast. Carlín Podcast y ser el segundo invitado, así que es un gran honor para mí. Gracias, Martín. Eres el segundo invitado. Amigo, de entrada quisiera que más o menos nos expliques a qué te dedicas, qué es lo que haces y con todo esto de la fisioterapia, principalmente qué es lo que haces, amigo. Pues bueno, yo lo que hago es tronar huesos. Esencialmente eso es lo que hago, no es cierto. Okay. Pues bueno, la fisioterapia es un mundo súper amplio. La verdad es que abarca muchas áreas. Comúnmente se llega a pensar que abarca el área deportiva y el área de traumatología y ortopedia, ¿no? Okay. Que las lesiones de esguince, que los dolores de rodilla, columna, hombro, codo, todo eso es como que lo que se llega a pensar que hace el fisioterapeuta, y sí lo hace, pero también podemos entrar en partes como pacientes con problemas cardiopulmonares, problemas respiratorios, problemas reumatológicos, en el cáncer podemos entrar, o sea, en pacientes con cáncer. Hay fisioterapia para la mujer y el embarazo, posparto, todo eso. Y creo que podemos también ser como administrativos, entramos en la investigación también, o sea, hay bastantes áreas. Sí. Pero digamos que yo a lo que me dedico, yo me dedico actualmente a dar fisioterapia a domicilio y me dedico a ver pacientes particulares. Específicamente qué tipo de pacientes yo veo pacientes geriátricos por lo general, que es como que ahorita lo que más abunda. ¿Qué, perdón? Geriátricos o, perdón, adulto es mayor. Lo siento. Ok, una palabra muy específica. Sí, lo siento, se me fue. Pacientes adultos mayores. Son adultos mayores. Adultos mayores, ya te consideras adulto mayor después de los 60 años. Ok, perfecto. Y también además de eso, pues lo que yo hago es de repente participar dando clases en diplomados sobre todo de fisioterapia deportiva y uno que otro diplomado de agentes físicos donde me han invitado recientemente a formar parte de un tema que me gusta mucho, que es acerca del dolor. Okay. Entonces me dedico a eso y anteriormente me dedicaba a dar clases, o sea, estuve como durante 5 años más o menos dando clases. Actualmente ya no das clases. Solamente con clases de diplomado y ya. Ok, va. Perfecto, amigo, quisiera hacerte una pregunta que Adelante. Probablemente traiga un poco de conflicto. Y es cierto que hay personas que piensan que los fisioterapeutas o son masajistas, o son quiroprácticos, o son sobadores o truenahuesos como la gente los conozca, o incluso también los confunden con los traumatólogos, ¿no? Sí. ¿Qué les pudieras decir a esas personas que a lo mejor piensan que ustedes solo dan masajes? O que piensan que ustedes solamente truenan huesos. ¿Cuál es la diferencia? Sé que hay una muy grande diferencia, pero quisiera que tú no la explicaras. Ok, pues muchas gracias. Es una excelente pregunta y de hecho es muy amplia. O sea, la verdad es que está súper amplia, así que ténganme paciencia, por favor, para poder explicar. Bueno, entre el mismo gremio de fisioterapeutas, de hecho nos salen memes, digamos, de que no nos gusta que nos digan masajistas, ¿no? Porque no son masajistas. Sí, no somos masajistas, pero ojo acá, o sea, el masaje es una de nuestras herramientas. O sea, no podemos decir que no damos masaje, porque sí podemos usar el masaje como una herramienta terapéutica, una herramienta para aliviar el dolor, para relajar, lo que tú quieras, ¿no? Y aquí algunos, tal vez si me escucha uno que otro fisioterapeuta, me va a poder decir, no, pero es que nosotros deberíamos de dejar el masaje, que quién sabe qué. Bueno, esas otras discusiones más del gremio, pero realmente la misma definición
Si nosotros buscamos definición de fisioterapia según la OMS, ahí mismo viene que la fisioterapia es arte y ciencia que utiliza calor, electricidad, masaje para la recuperación y readaptación del paciente. Entonces, conclusión, sí podemos utilizar el masaje, pero no somos masajistas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos solamente enfocados en rehabilitar o en readaptar al paciente a través del masaje. O sea, nosotros tenemos un montón de herramientas con las cuales podemos ayudar a la recuperación. Y sobre todo nuestras dos herramientas más valiosas viene siendo la evaluación del fisioterapeuta y el ejercicio. O sea, entonces nosotros hacemos una evaluación, ya sea a través de pruebas específicas, a través de la palpación, a través de algunos instrumentos que nos permiten medir ángulos, fuerza. Y basado en eso, nosotros sacamos como una especie de diagnóstico funcional para poder tratarlo a través del mismo ejercicio y ver cuáles llegan a ser los déficits que las personas pueden llegar a tener. Y de esa manera con el ejercicio llegar a complementarlas, ¿no? Igual usamos otras herramientas como electroterapia, que los famosos toquecitos. Los toquecitos. Los electrodos, ¿no? Los electrodos, exactamente. Pero también usamos estas lámparas rojas que se llaman infrarrojo. Tenemos unas cosas que se llaman ondas de choque, que son literal como unas pequeñas pistolas que te está dando golpes. No es la pistola de masajes, eso hay que aclararlo. Es diferente, pero digamos que sigue el patrón similar de andar mandando ondas. Entonces, nosotros como fisioterapeutas usamos el ejercicio para poder recuperar el movimiento. De hecho, hay una definición que me gusta mucho, en el cual el fisioterapeuta te dice que se encarga del movimiento. O sea, en teoría, digo en teoría porque en la práctica a veces puede uno fallar. En teoría el fisioterapeuta es el encargado de hacer evaluaciones de movimiento. O sea, que te lesionaste la zona lumbar, pero eso hizo que se descompensara tu rodilla y estás haciendo, por ejemplo, en el ámbito deportivo y haces mal la sentadilla, pues bueno, el fisio te evalúa y analiza el movimiento. Ok, te dice qué es lo que estás haciendo mal y qué es lo que puedes mejorar. Exactamente. Para a lo mejor tal vez prevenir esa lesión. Prevenir la lesión o tratar la lesión en su defecto. Podríamos decir que el masaje es como una de las herramientas que ustedes tienen de las tantas que pueden ejecutar o que pueden hacer. Sí. Entonces, alguien que quiere un masaje relajante, no debería de ir con un fisioterapeuta, o sí, debería de ir con alguien que se dedique a los masajes relajantes, que Exacto. A lo mejor sí lo pueden hacer ustedes, tal vez, ¿no? O más bien como un masaje descontracturante que le llaman ustedes. Y viendo un podcast y leyendo artículos de estas cosas, alguien ponía la comparación de, por ejemplo, un mecánico. O sea, si tú llevas tu vehículo con un mecánico y le dices, oiga, pero al terminar me lo puede lavar. Pues sí, probablemente el mecánico sí te pueda lavar el vehículo, pero no es esencialmente a lo que se dedica, ¿no? Tal vez. Sí, oye, exacto. Quisiera que nos dieras tu opinión acerca de los quiroprácticos. ¿Qué tan seguro es ir con un quiropráctico? ¿Por qué la gente debería de ir con un quiropráctico en vez de con un fisio? O viceversa, ¿por qué la gente sí debería de ir con un fisioterapeuta en vez de con un quiropráctico? Que, bueno, la gente los conoce y son bien famosísimos en TikTok porque tal vez los videos son bien relajantes, ¿no? O sea, tronar huesos y escuchar el tronidito es relajante. ¿Qué opinión te concierne acerca de los fisioterapeutas, de los quiroprácticos a un fisioterapeuta, chava? Pues bueno, igual son preguntas que son bastante interesantes porque tanto el gremio de los quiroprácticos van a salir obviamente a defenderse, como también hay gremio del fisioterapeuta que va a decir, no, en todo hay que generar cierta balanza, ¿sabes? No podemos irnos tanto hacia el satanizar, por así decirlo, a los quiroprácticos, y tampoco podemos irnos al extremo de decir, bueno, no pasa nada, porque sí ha pasado y cosas graves, ¿ok? Sí ha pasado cosas graves. Entonces, aquí lo importante hay que ver para empezar, cuál es la formación de un quiropráctico. Aquí en México, ¿qué escuela te forma como quiropráctico? ¿Hay escuelas para quiroprácticos? Esa es una buena pregunta. Ahora, aquí en México
ya alguno de nuestros oyentes del Carlín Podcast me podrá corregir si está estudiando la carrera, pero hasta donde yo sé, lamentablemente no hay licenciaturas o no hay carreras de quiropraxia en México. Posiblemente ya estén los planes y yo ni siquiera esté en cuenta, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que aquí en México sí tenemos que tener más cuidado con qué quiropráctico vamos a ir. Ahora, ¿por qué? Primero voy a decir por qué y ya después voy a defender, por así decirlo, a la quiropraxia, ¿no? Va. Bueno, para empezar, la quiropraxia, ¿qué es, no? Para la persona que se esté preguntando, bueno, hablan de quiropraxia, ¿pero qué es? Es prácticamente y de hecho está así bien definido como una disciplina de medicina alternativa. Ok, es una medicina alternativa, funciona, sí, llega a funcionar en ciertos casos. Esencialmente el quiropráctico lo que hace es trabajar con tu columna vertebral y lo que hace es que si él ve que tienes un problema en hombro o que ve si tienes un problema en la rodilla, directamente trata la columna vertebral porque se supone que desde su punto de vista, si la columna vertebral se encuentra mal o presenta una disfunción, alguna de las otras articulaciones más, digamos, hacia la periferia pudieran llegar a fallar, ¿no? Tiene sentido. Entonces dices, sí, al final de cuentas la columna es como el tronco. Ajá, ¿no? Exactamente. De todos nosotros. Ajá, entonces tiene sentido. Y ya basado en eso, el quiropráctico lo que haría, pues es, tienes una lesión en hombro, pues te trueno. Y las manipulaciones que ellos usan tienen un término muy específico que se llama thrust. Es como un tronido, ¿no? El famoso tronido, el crack. Si no truena, no sirve. Exactamente. Y de hecho hay algo curioso, porque hay algunos quiroprácticos que dicen, si no truena, es que no funcionó. No está funcionando. Pero después vamos a hablar sobre que hay otros quiroprácticos o más bien otras disciplinas que no necesariamente creen que si no truena, no funciona. Nada más ellos te hacen la manipulación y aún si no tronara, ellos dicen que sigue funcionando. Sí, funciona. El quiropráctico, en este entonces, no. ¿Mande? El quiropráctico tiene el pensamiento, si no truena no sirve, básicamente. De alguna manera. De alguna manera, no digo que todos, pero yo creo que la mayoría, ¿no? Porque de alguna forma también, como quiropráctico, si luego escuchas que truena y dices, tienes esta satisfacción de que lograste la manipulación correcta, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué es un poco peligroso ir al quiropráctico o hay que tener cuidado con quién vamos, porque hay, de nuevo, como en todas las carreras, tanto hay buenos quiroprácticos como hay malos quiroprácticos. Ahora, esos famosos sobadores son los que tienen que tener más cuidado ustedes. Los famosos sobadores que te acomodan la vejiga, que te acomodan todo eso. Hay que tener cuidado porque ellos no tienen una formación universitaria o una formación formal. No hay un título que lo respalde. Exactamente, no hay un título que exactamente. No, mira, el licenciado en sobador. Sobador, que hasta suena raro, suena extraño, no existe. Soy especialista en subir la vejiga, ¿no? Subir la vejiga suena raro. Suena raro. Como el albur, ¿no? Suena como albur. De hecho. Entonces, hay que tener cuidado con esas personas porque sí pueden llegar a lesionar. Ahora uno se puede preguntar, pues ¿qué me puede lesionar? Pues bueno, aquí es de donde viene lo peligroso. Las lesiones, la quiropraxia mal ejecutada puede llevarte a la muerte o puede llevarte a quedar parapléjico. Ahí, de hecho, me estaba preparando también, no crean, más o menos hice mi tarea para el podcast, Carlín. Y hubo un estudio en el que se vieron, estos son casos raros, pero raros. En el que una manipulación, sobre todo a nivel cervical, que es donde más les encanta como andar tronando, una manipulación cervical, una manipulación vertebral a este nivel, corre el riesgo de que si se hace muy amplia, si se hace muy rápida, como aquí nosotros tenemos lo que es la arteria vertebral, una arteria vertebral, si jalamos de más, jalamos ahora sí un poquito de más, corremos el riesgo de trozarla. Entonces, aquí es la aorta. Otra. Está por aquí, la arteria vertebral. Pero el punto es que al momento de que nosotros hacemos o se hace esa manipulación de manera errada, se fisura esa arteria
y obviamente hay una hemorragia. Wow. Hay una hemorragia a nivel cervical y esto es muy peligroso porque esta hemorragia puede dirigirse hacia lo que es mismo sistema nervioso central, viene siendo cerebro, te puede llegar a dar un accidente cerebrovascular, que eso en pocas palabras lo que se traduce este accidente es que te quedas con una hemiplegia, o sea, puedes quedar paralizado de la mitad del cuerpo, puedes quedar paralizado como estás a nivel cervical y estás muy cerca justamente de la médula espinal, porque tenemos que recordar que aquí nuestras vértebras no tienen el grosor suficiente para poder protegernos, porque obviamente aquí en esta zona priorizamos movilidad. Entonces, como no hay mucha zona que nos proteja, lo que va a pasar es que una manipulación brusca corres el riesgo de que te lleves también de jale ahí a la médula espinal. Si te llevas a la médula espinal puedes quedar parapléjico. Ahora sí, 4 extremidades, bye bye, bye bye bye. Y de hecho, justamente en Facebook vi la otra vez un post, en donde veía justamente, imagínense, aquí está el cráneo de la persona, aquí debería de estar la columna, pues ahora sí, vertebral, la cabeza estaba así y la columna cervical estaba así. Estaba trozada completamente. Después de una manipulación de ese estilo. Y les digo, hay casos que obviamente estos se traducen en muerte. O sea, igual no inmediatamente, pero las consecuencias al final van a terminar o van a ir dirigiéndonos a la muerte. Ustedes coloquen, por curiosidad nada más, casos de muerte quiropráctico. Y de hecho en noticias. Y les van a salir varios. De hecho hubo una chica Playboy que fue al quiropráctico en Estados Unidos y justamente después de una manipulación vertebral después muerte. Después de la manipulación creo que fue ahí al hospital, fue a dar al hospital y después de ir al hospital ya bye, muerte. Una mala manipulación de un quiropráctico, claro que puede desatar consecuencias terribles. Y el problema es que no se sabe exactamente la preparación de un quiropráctico o de un sobador. Básicamente cualquier persona, o bueno, tal vez sean cosas un tanto diferentes, pero el problema es que la gente no sabe muchas veces la preparación y tal vez por un dolorcillo o porque que se quieren relajar, pues van con el chamán del pueblo para que les haga una maniobra que sí puede desatar consecuencias malas. Lo que respalda a un fisioterapeuta es su título. Sí. Y la preparación bien ardua que tiene detrás de toda la carrera. Pudiéramos decir que pues un sobador tal vez pudiera ser cualquiera, ¿no? Alguien que se vaya con su tío a aprender a sobar. Exacto. Oye, ya soy sobador. Ya. Pero no sabemos qué preparación tenga detrás de eso. Eso es lo peligroso, creo yo. ¿Ah? Sí. Oye, eso es lo peligroso. hablando acerca de lesiones, sí. que es lo que comentamos al inicio del podcast. No sé y no quiero mentir, pero probablemente gran parte del porcentaje de la población posiblemente tenga una lesión o se vaya a lesionar. Entonces, quisiera que nos platicaras cuáles son las cosas como que bien comunes que la gente hace y no se da cuenta que posiblemente las pueda lesionar y deberían de dejar hacerlo. Okay. O a ti, ¿qué pacientes más te llegan o cuál es la lesión más común a tratar para ustedes los fisioterapeutas? Pues bueno, ahí es una pregunta muy interesante y bueno, nada más voy a atrever a hacer esto porque es mi amigo. Dale. Voy a poner pausa a esta pregunta y voy a salir a defender tantito a los quiroprácticos. Está bien, amigo. Va. Para que también faltó la contraparte. Sí, faltó la contraparte. Échale. Ahora, porque también no quiero que se asusten todos aquí los oyentes, porque no, entonces no hay que hacer manipulaciones porque es muy riesgoso. Okay. Sí se pueden hacer ese tipo de manipulaciones,
pero siempre y cuando la persona se encuentre preparada. Ahora, ¿cómo sabes que está preparada una persona? Ahora, si bien aquí en México la quiropraxia no está bien regulada, al menos desde mi punto de vista, porque yo no he visto bien que haya una a nivel universitario, si hay como diplomados, ¿sabes? O sea, si hay diplomados o si hay cursos que tú puedes llegar a tomar de quiropraxia y que te avalan para poder hacerlo. Ahora, nada más chéquense esto. Al menos en Estados Unidos y en España, para que tú puedas ser quiropráctico, si mal no recuerdo, tú tienes que tener una formación universitaria de 4 a 5 años. Y te enseñan, sales como literal licenciado en quiropraxia, pero te enseñan diagnóstico, te enseñan interpretación de imagen de rayos X, de resonancias magnéticas, te enseñan algo de rehabilitación, o sea, te enseñan algo bastante hondo. Y todavía si quieres puedes ser doctor en quiropraxia, que es literal formarte como tal, un doctorado, ¿no? Y más o menos, para al menos lo que yo investigué, para un doctorado son 4.600 horas las que tienes que estar en práctica, entre práctica y estudio. Wow. 4.600 horas, o sea, eso es una barbaridad. Sí. Y aquí ya nos estamos dando cuenta que al menos en ciertos países, España, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, digo, nos estamos yendo muy lejos, pero en esos países la quiropraxia está bien ejecutada y les enseñan y les exigen y todavía tienen que pasar por un montón de exámenes para decirte estás listo, no estás listo, o sea, son un montón de series, ¿no? De circunstancias, pero de repente tal vez te encuentres con un fisioterapeuta que haga manipulaciones quiroprácticas o manipulaciones manuales. Entonces ahí es en donde también si un fisioterapeuta te hace una manipulación manual, se supone, digo se supone porque también habemos fisioterapeutas que tal vez no nos formamos, pero la idea es que si tú haces una terapia manual como fisioterapeuta, tengan la seguridad de que lo va a hacer porque está siendo formado o bueno, ya fue formado y ya tuvo este entrenamiento para poder ejecutar esa maniobra sin ningún riesgo de lesión. De hecho, yo tengo es un amigo, era un exalumno que hace muy bien la quiropraxia y le va súper bien y yo de hecho lo he visto interactuar, lo he visto hacer maniobras y lo hace de forma muy segura, lo hace de manera muy profesional. Entonces, o sea, cuando la quiropraxia o más que nada cuando las terapias manuales o estas manipulaciones son llevadas a cabo por un profesional más capacitado, formado, pueden llegar a ser seguras. ¿Ok? Aumentan la posibilidad de que tú sufras una lesión severa como la que hablamos, disminuye drásticamente, ¿no? Pero ahí está todavía, porque obviamente el terapeuta tiene que tener cuidado en no manipular, por ejemplo, a un paciente adulto mayor. O sea, imagínense una paciente adulto mayor que empieza a tener osteoporosis y un fisioterapeuta... Porque ahí podríamos entrar después en un tema interesante sobre hacer como... Fui maestro, no, a ver si no me matan algunos alumnos, pero... Tú échale. Hay algunos ya alumnos, no clases, sí, ya no doy clases, ¿cierto? Exacto, no pasa nada. Había algunos alumnos que se atrevían a dar terapias estando en sus primeros cuatrimestres y para mí eso no es nada recomendable. Es alguien que todavía no sabe. Es alguien que todavía no sabe y además lo peor de todo tú dijeras, bueno, pues se la está aventando, es buen chico, es buena, estudia. Pues es buena persona, es buena pero persona. ¿y eso qué? O sea, pero tal vez no sea lo más recomendable. Hasta a partir de qué semestre terminan la carrera, estas personas como que ya pueden empezar a practicar con pacientes reales. Para practicar desde el primer semestre puedes practicar desde simplemente viendo, pero digamos consultar a alguien hasta los últimos semestres, definitivamente. Alguien que está en la carrera no debería de consultar. Practicar, no. Sí. Practicar sí, entre los compañeros incluso. Entre los compañeros, practican entre compañeros. Sí, entre por ejemplo que algún maestro te invita a su clínica y te digas, hey, vente a ver, vamos a aprender y que te deje hacer alguna maniobra, o que le apliques a tu familia algo sencillo, sí, y que le puedes hacer pruebas y todo, sí se puede, sí se debe de hacer, y es lo recomendable. Pero que ya una persona extraña, digamos,
a la familia, a tu núcleo de amigos, venga y te diga, oye, si quieres, estás estudiando fisioterapia, ayúdame a arreglarme la rodilla y vas a la mitad de la carrera, yo no lo recomiendo. Porque Que todavía posiblemente si lo hagan mal, sí hay alguna repercusión legal. Sí hay o sea, te corres el riesgo de haber una repercusión legal, corres el riesgo de lastimarlo, porque a mí también me ha pasado cosas feas, o sea, tal vez uno piensa, no, pues ya es un profesional preparado, ya no le pasa nada, ¿no? Sí. Pero siempre existe esa posibilidad. Siempre existe esa posibilidad, sobre todo. Y si a un profesional le pasa, imagínense a alguien que todavía no lo es. Exactamente, sí, entonces es el riesgo. Entonces, regresando obviamente a esto de las terapias manuales, es tener la confianza de si tu fisioterapeuta hace alguna maniobra, una manipulación manual, lo va a hacer porque él ya conoce el tema, ya se está preparando y de repente yo creo que van a estar escuchando acerca de unos profesionales que están surgiendo bastante que se llaman osteópatas. Estos osteópatas son, digamos, la versión española del quiropráctico. Okay. ¿Por qué? Porque cuando uno ve interactuar a un osteópata con un paciente, es como si pareciera un quiropráctico. Pero realmente también el osteópata tiene una formación muy pesada de anatomía, de movimiento, de biomecánica, de cómo se mueve la columna y todo, y un montón de cosas, ¿no? Okay. Entonces, osteópatas o fisioterapeutas, alguien que se lesiona en el fútbol, en el gimnasio o simplemente levantando algo pesado ahí en su casa, debería optar por un fisioterapeuta. Sí, eso es lo ideal, ir con un fisioterapeuta o inclusive ir con un médico, ¿no? Bueno, de hecho hasta si hay un médico me dice, no, como primero tienes que ir con el médico, ok, médico, fisioterapeuta, es lo ideal que vayas, porque al final un fisioterapeuta tiene que saber cuáles son sus limitaciones, y esto es importante. Yo cuando viene una persona a consultarme y definitivamente yo quiero confirmar el diagnóstico que yo pienso, lo mando con un trauma o con un, sí, ya sea trauma, sobre todo un trauma, que es lo que más atiendo, ¿no? Es la especialidad. Sí, es la especialidad. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vaya con un trauma, necesitamos sacar una radiografía, porque pues yo necesito confirmar lo que está pasando, ¿no? Okay. Entonces eso también tiene que reconocerse, porque hay algunos fisioterapeutas que dicen, yo puedo todo y hay que mandar la orden de radiografía, sí. A menos que tengas una formación que te respalde, okay. Venga, porque de hecho conozco a fisioterapeutas que también son radiólogos. Bueno, ok. Ahí todavía dices, no, pues ¿sabes qué? Hay que conjuntarla. Y de hecho el fisio sí tendría que saber algo de radiología. Debería. Sí, debe de saber algo de radiología. No como para diagnosticar, pero sí decir, ok, aquí hay algo, aquí, sí, aquí. Debería, sí, deberíamos de estar capacitados en eso. Porque estuve viendo y se supone que un fisio no debería de recetar. Sí, nosotros no receta, y es por eso que ahí es cuando entran los traumatólogos, que a lo mejor ellos sí te pueden dar una receta, y como tú dices, no están peleados. Sí, fisioterapeuta, los fisios y los traumatólogos pues no están peleados, y si tú crees que el paciente puede mejorar con alguna medicina o con algún fármaco, pues a lo mejor ahí se lo mandas, ¿no? Con el médico. Sí, exactamente, sí, es muy importante. El fisio que te recete no es fisio. No es fisio. Bueno, o sea, está haciendo mal su trabajo en el sentido de que te puede recomendar ciertos analgésicos o ciertos antiinflamatorios, pero no te puede agarrar y prescribir una receta y decir, te vas a tomar, no sé, paracetamol cada 8 horas, por poner un ejemplo, ¿no? No puede, eso no puede. Y bueno, regresando ahora sí a las lesiones. A la lesión, ¡pum! Ya. Sí. Igual si tienen dudas, háganos saber, espero que haya quedado claro. Sí, ahí está la cajita de comentarios. Sí, exactamente. Ahí te puede comentar y de seguro no va a ser la primera vez que vaya a invitar a Chavo aquí al podcast. Y por cierto, suscríbanse, este canal va empezando y me ayudarían mucho con el clic de suscribirse. En fin, regresamos a las lesiones. Te preguntaba qué es lo más común que has llegado a atender de lesiones y por qué normalmente la gente se está lesionando de eso. Bien, pues de hecho pareciera como adivino Martín, porque las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar, al menos
Desde mi experiencia, habrá otros que les digan, no, son otras lesiones, pero son columna y rodilla. Ok. Esas son las más comunes y de hecho aproximadamente, y ya está bien documentado, el 90% de la población mundial alguna vez experimentará dolor lumbar. Sí, ¿verdad? Tristemente, 90% alguna vez experimentaremos dolor lumbar. Esto por una infinidad de factores que van a influir en ello. Pero aunque uno no lo crea, no es tanto por cargar algo pesado el hecho de que la columna se lesione, sino hay factores que predisponen para padecer un dolor lumbar. ¿Y cuáles son? Número uno, sedentarismo. ¿Verdad? Si no haces ejercicio, estás condenado tarde o temprano ¿Neta? a padecer dolor lumbar. Ok. Número dos, fumar. O sea, definitivamente el cigarro contiene demasiadas sustancias químicas que terminan por generar algo que se llama una proinflamación. Es una sustancia química O sea, proinflamatoria. aparte que te friega los pulmones, Sí. tenlo por seguro que lo vas a resentir en la columna, Sí, probablemente. exacto. Mándaselo a tu amigo que fuma. Mándale este clip a tu amigo que fuma. Tal vez lo no hagas. ahorita, en 20 años, dices, tengo 20 años, no me pasa nada, fumo 3 cajetillas. Espérate unos 10, 15. Ahí se va a ver, ¿verdad? Sí, Ok. ahí. ¿Qué Bien. otra cosa? Otra cosa es el nivel de satisfacción laboral. ¿Qué tan satisfecho estás con tu trabajo? ¿Neta? Neta. O sea, la gente que es infeliz en su chamba posiblemente vaya a sufrir de la columna. Sí. Posiblemente. Posiblemente. Wow. Posiblemente, Wow, exactamente. wow. Mándaselo al amigo que está infeliz. Ah, no sé Además. qué. Ok. Y cuarto, Cuarto. estrés. Cuarta posibilidad, estrés. Estrés Ya. ya sea laboral, emocional, lo que sea prácticamente de estrés. Cuarto y el último, falta de ejercicio, que está relacionada con el primero, que fue sedentarismo. Ok. Entonces, esos son los 5 factores que predisponen para un dolor lumbar. La gente que posiblemente se lesiona más es la que no hace nada de actividad física, muy sedentaria, como tú lo acabas de decir, que yo creo que eso es un balde de agua fría para las personas que pues, están en su estado de confort, ¿no? Sí. A la gente que no quiere hacer ejercicio, la gente que le gusta estar en su casa nada más bien a gusto. ¿Qué le dirías a esas personas? Oye, te puedes lesionar, o sea... Te vas a lesionar Te tarde o vas a temprana, o sea, vas a sufrir de dolores, quieras o no. Hay una frase muy sonada dentro del gremio de fisioterapia que es, ah, si tú no tienes tiempo para ejercitarte, voy a parafrasearla, Ujú. no estoy diciéndolo literalmente, Ok. pero si no tienes tiempo para ejercitarte, algún día vas a tener tiempo para la enfermedad. Wow, es una Entonces, buena frase. sí, o sea, en algún momento nosotros, y siempre se los digo a los alumnos cuando puedo, pero tu cuerpo y a los pacientes, tu cuerpo está diseñado para moverse, tu cerebro, tus músculos, tus articulaciones, todo, si ustedes supieran, nuestro cableado neurológico está precisamente diseñado para que tú te muevas. Si tú no te mueves, Sí. tarde o temprano vas a terminar sufriendo las consecuencias de la pobre movilidad que tienes. Y una de esas y que va relacionado con las lesiones más comunes, que es la rodilla que mencioné. La rodilla. Porque tú puedes tener, en esta falta de ejercicio, se ha visto que si tú haces ejercicio, tú puedes alcanzar una rodilla saludable, una rodilla que está en buen estado, que no te duele durante muchísimo tiempo. Pero curiosamente se ha visto que aquellas personas que no hacen nada de ejercicio, pasa el tiempo y les duele más la rodilla que aquellos que no hacen ejercicio. De hecho, hay un mito muy famoso que dice, no corras tanto porque te vas a lesionar las rodillas, te vas a desgastar el cartílago. Es un mito. Sí, Completamente. es un mito, ahorita ya es un mito completamente, ya se ha visto investigación que de hecho la persona sedentaria y la persona activa igual se van a desgastar los cartílagos, uno por la edad, uno tal vez haciendo ejercicio, pero ¿cuál es la diferencia? Uno va a tener la masa muscular, uno va a tener la coordinación, uno va a tener el sistema cardiovascular en su estado óptimo, al 100, y tal vez el dolor de este paciente no se compare con el sedentario.
Y al final el sedentario, que no quiso hacer ejercicio en toda su vida, ¿sabes cómo se va a aliviar? Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. ¿Qué es lo que va a pasar si va con un fisioterapeuta? Sí. Se va a poner a hacer ejercicios. Sí, exactamente. Literalmente. Te vamos De a poner... fuerzas, o sea, si no quisiste antes, a fuerzas. Ah, sí, a para fuerzas. recuperarte, Te vas a necesitar poner hacer ejercicio. Hay algunos terapeutas que son más de agentes físicos, son más de, sí, agentes, le decimos agentes físicos a los toquecitos, al masaje, a la compresita caliente que te ponen, y a otras cosas como más pasivas, pero al final, si bien esto ayuda al paciente a corto plazo, a largo plazo, no le ayuda. Es como si yo les dijera, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que les dé una medicina que les va a ayudar en 1 o 2 días, o una medicina que te va a durar o que te va a ayudar a... vas a tener beneficios de 3-4 semanas, pero esta medicina pues tarda en hacer efecto? Claro. Pues vas a optar tal vez por la otra. Exacto. Oye, amigo, quisiera que nos contaras acerca de cómo es emprender siendo un fisioterapeuta. No sé si en algún punto de tu vida, que estoy casi seguro que sí, no sé, lo recuerdo que me llegaste a contar, que dabas consultas por tu parte o trabajabas pues como un emprendedor básicamente. Sí, sí. Sí lo llegaste a hacer. Sí, le sigo jugando. Todavía sigues jugando a ser emprendedor. Le sigo jugando al Oye, emprendedor. ¿qué tan difícil es emprender para un fisioterapeuta? ¿Con qué gigantes se tiene que topar? Bien, ¿Qué pues, cosas son las que tienes que vencer? ¿Qué es lo más difícil de emprender? Quisiera que nos contaras acerca de eso. pues es una buena pregunta y está interesante porque yo creo que depende mucho con qué oportunidades o con qué herramientas tengas tú para poder emprender. Eso va a hacer que sea más o menos fácil. O sea, por ejemplo, una persona, por poner un ejemplo, imaginemos que yo soy un egresado de una escuela privada. Ya desde ese punto tú sabes que las personas de una escuela privada tienen ciertas posibilidades que otros no tienen, como cuáles. Posiblemente que sus padres les van a poder permitir tener un carro, les van a poder permitir un equipo bueno en primera instancia, una camilla. Yo sé que hay de todo, ¿no? O sea, que hay familias que van y que tal vez fisioterapeutas que están en escuelas privadas y no significa que tengan todo esto. Pero de alguna manera tienes un poco más de posibilidades que los otros, la Claro. verdad. Entonces, claramente tú te vas a enfrentar con estas personas, fisioterapeutas, que te dicen, ¿sabes qué? Pues mis padres me ayudan y yo salgo de la carrera y me voy a hacer una maestría en España. Híjole. Y aparte de la maestría en España, llega otra vez, regresa aquí a México y empieza a poner su consultorio él. Y posiblemente él ya empieza a él hizo contactos con un médico, hizo contactos con alguien por la situación que tú quieras, ¿no? Y entonces esa persona empieza a tener empieza a formar una clínica y eso le permite el contacto, la posibilidad que tuvo, la formación de poder de poder atraer a más gente y de poder cobrar como se debe, que esa es otra cosa. A diferencia de tal vez uno que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy en una escuela privada, pero pues es una escuela privada, digamos, barata, ¿no? Económica para los estándares de tal vez algunas otras escuelas que ya estarán pensando, ¿no? ¿En qué escuelas? Va. Pero, y tú puedes decir, ¿sabes qué? Pero necesito, para emprender, primero necesitas definir qué especialidad quieres, por hacia dónde te quieres decantar. Ok. ¿Por qué? Porque eso también es como marketing, ¿no? Vas a ir definiendo tu sector de población al cual quieres, tu target, ¿no? El famoso target que le dicen. Target. Ajá. ¿A quién te diriges? ¿A quién te diriges, no? ¿Por qué? Porque como fisioterapeuta no puedes abarcar tanto, porque imagínate, te llega una persona con una lesión neurológica, luego te llega una persona con una lesión de artritis reumatoide, luego te llega una persona con incontinencia urinaria, son patologías muy diferentes. Y pues tu conocimiento a veces no es tan profundo de todas. Tal vez le sepas más al neurológico, tal vez más le sepas más al de artritis reumatoide. Okay. Entonces primero tienes que definirte hacia qué. Luego, ¿quieres ponerte una clínica o un consultorio? Ok, ¿qué se necesita? Pues se necesita una camilla de cajón, se necesita un equipo,
se necesitan cosas básicas como ligas, como polainas, una sábana para poder, una sábana, toallas, necesitas alcohol por cualquier cosa, necesitas no sé, varios pequeños. Claro, hay una lista por detrás que tu consultorio debería tener. Para hacer un buen consultorio, ¿no? Para hacer uno decente, ¿no? Decente. Ya no digamos unos 5 estrellas, o sea, algo decente. Algo así que dices, bueno, tienes lo básico y con eso se puede trabajar. Más o menos, digamos, presupuestalmente. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿Cuánto necesita un emprendedor para poner su consultorio? Así lo mínimo decente. Mínimo decente, 20,000 pesos. Ok. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un equipo portátil que te cuesta unos 4,000, 5,000 pesos. Ahí van 5, ponle. Ahí van 5. Una camilla que te cuesta unos 3,000 pesos. Ahí van 8. Ponle entre polainas, que tu escritorio, por ejemplo, si quisieras un escritorio, que tus mesas, que tus toallas, que todo eso, pequeños como insumos, detalles que tú puedes ir subiendo. Y obviamente pues tienes que invertir en publicidad, tienes que invertir en tu presentación, tal vez tienes que comprar un uniforme, porque yo en lo personal creo que si vas a empezar a dar algo de forma privada, pues cómprate te tienes que ver como fisioterapeuta. Digo, no está mal que uses el de tu escuela, ¿no? Porque pues es válido, pero pues yo creo que le da un plus a tu... Claro, te ves más profesional. Sí, te ves más profesional, exacto. Entonces, sumando todo eso, podríamos decir que 20, al menos desde mi punto de vista. 20. Tal vez 15, 20, no está muy caro, bueno, 20 a 15. Pero si ya quieres colocar una clínica moderada, fácil te tienes que gastar unos 100. Claro. ¿Por qué? Porque un equipo de electroterapia decente te vale entre 40,000 y 60,000 pesos, dependiendo del equipo, de todo eso, pero ronda de 40 a 60, y nada más es un equipo, un chunche. Y solamente es el equipo, te falta los gastos de publicidad, te falta obtener la gente, la renta del lugar. Exacto, la renta del lugar. Cosas, ¿no? Si obviamente lo puedes hacer en tu casa, pues bueno, está mejor, ¿no? Para empezar está bien, exacto, se puede. Muy bien. Pero pues es todo eso, y además hay que seguir invirtiendo en las formaciones. Te tienes que seguir formando. Preparando los cursos, actualizando. Exactamente. Y eso cuesta, los cursos cuestan aproximadamente baratitos, 3,000 pesos, caros 15, 30. Ya que estamos hablando de dinero, piensa algo de dinero. ¿Cuánto posiblemente gana un egresado, un licenciado en fisioterapia, amigo? Más o menos. Digamos de que no en el mejor trabajo, tampoco no en el peor trabajo. Alguien que trabaje para alguien en una organización. ¿Cuánto posiblemente se está llevando a la bolsa a la semana? Más o menos, chavo. Y ahí viene la parte triste. Ahí viene lo triste. Ahí viene la parte triste. A ver, ¿qué te entriste? Pues bueno, depende, ¿no? Como toda circunstancia depende. Bueno, y nada más para hacer un apartado pequeño del emprendimiento y ya, rápido, con eso termino. También es complicado emprender porque uno de los mayores retos es la cartera de pacientes. ¿Cómo consigues pacientes? Claro, con publicidad, pero pues tú sabes que le inviertes publicidad y te llega 1 o 2. Detalle luego es cómo los enganchas. La mejor forma de que un fisioterapeuta pueda crecer o mantenerse emprendiendo es si hace alianza con algún médico. Pero a veces es lo complicado. ¿Complicado en qué sentido? Pues bueno, si tú tienes un amigo médico está más fácil porque sabes que él te va a recomendar. Pero hay muchos médicos que no te van a recomendar o que no van a querer hacer una alianza contigo por varias razones. Una razón, tal vez ellos ya envían a alguien más, ¿no? Ya derivan. Pero otra, y la neta, es porque hay muchos doctores que menosprecian todavía la fisioterapia. O sea, dicen, no, pues tú qué vas a saber, tú que me vas a estar ayudando a rehabilitarlos. Y cuesta mucho trabajo, inclusive a la clínica donde yo trabajo, de repente le cuesta trabajo hacer alianzas con otros médicos para que los envíen, imagínense. Wow. Entonces, no está tan fácil de que un médico te derive pacientes porque muchas veces desestiman del alcance que hace la fisioterapia. Algunos traumatólogos, no todos, pero algunos dicen, pues nada más hay que enviarle a hacer ejercicios.
Sí, son ejercicios, pero pues hay que saber Claro, bien hay que cómo. saber No cómo. nada más es darles una hoja, porque muchos acostumbran a hacer eso. Te doy una hoja de ejercicios, Y hazlos con 3 veces eso. al día, 3 por 10 y ya. Entonces, emprender en fisioterapia es complicado, pero es lo mejor y va relacionado con el punto de qué gano, de cuánto gano, Ujú. cuánto puede ganar un paciente, un egresado. Un egresado. Pues bueno, el egresado puede ganar, vamos a hablar primero por fuera, o sea, si tú trabajas de manera independiente puedes estar cobrando desde 300 pesos hasta 600 pesos por paciente. Por paciente. Por paciente, depende si tienes un lugar, pues le puedes cobrar tal vez Un poco más. un poco, puedes cobrarle 500 pesos o 400 pesos, porque Ujú. ellos están viniendo a ti, ¿no? Ok, Te estás viendo buena onda. va. Un egresado, inclusive se puede dar el lujo digo lujo y no lujo, pero de cobrar 250 pesos. Es muy barato, pero Pero es un egresado. es un egresado Al final de cuentas. al final de cuentas. Ujú. Y de hecho yo a veces tengo que cobrar eso porque si no, curiosamente a veces la gente no te paga. ¿Neta? Neta, no te paga Oh. las sesiones, te dicen, no, está caro, hazme una rebaja. Ok. Entonces, bueno, son 250, pero vamos a hacer cuentas, para que no les mentamos. Ok. Supongamos que tenemos 5 pacientes a lo Ujú. largo de todo el día. Ujú. Y a esos 5 pacientes que tú vienes, que te ven, Va. les cobras 400 pesos. Ok. Ya son 2,000 pesos. 2,000 varos. 2,000 varos. Ahora, si nosotros eso lo multiplicamos por 5, tú trabajas nada más de lunes a viernes, son 10,000. Si lo multiplicamos por 4 semanas, son 40,000 pesos que se puede estar llevando un Al terapeuta al mes. Nada más. Nada viendo- mal, ¿eh? Nada más viendo a 5 pacientes al día. Pacientes al día. 5 pacientes, dices, es una meta alcanzable. Sí, Sí, pero no crean. Pero no crean. Sí. O sea, es una meta que sí es alcanzable, pero que cuesta trabajo, gran trabajo. por todo lo que les he mencionado. Y porque los pacientes a veces son muy fluctuantes, sobre todo Ok. en ese apartado. Va. Ahora, y esto, y esto nada más es bajita en la mano, pero imagínense que tú das servicio a domicilio, puedes cobrar 500 pesos, 550, con que veas de nuevo 4 pacientes, 5 pacientes a lo largo de todo el día, ganas un buen dinero, pero de nuevo la clave está en conseguir los pacientes, y en servicio a domicilio te topas con un inconveniente, el tráfico y el gasto de gasolina. Ok. Entonces también tal vez dices voy a ganar tanto dinero, Sí. pero te estás gastando tanto en Claro. gasolina, los traslados, el estrés Sí. del tráfico. Ahora en una clínica, lamentablemente en las clínicas es en donde más mal nos va, en algunas. ¿Por qué? Sin mentirles, crean. un terapeuta puede estar ganando mensualmente 7,000 pesos ¿En una mensuales clínica? en una clínica. No manches. Trabajando de lunes a viernes o de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados mediodía, 7,000 pesos. 7,500. ¿Es poquito? Sí, es muy poquito. Bueno, Ya. dadas las condiciones, tal vez uno diga, no es mucho, es más de lo que gana, no sé, fulanito de tal. Sí, pero actualmente la vida no está Para 7,000 pesos al mes, para la 7,000 pesos al mes. Ujú. No. O sea, entonces las clínicas te van a pagar entre 7,000 pesos hasta donde yo sé, lo máximo aquí en Guadalajara que te pueden llegar a ofrecer son 11 o 12. Lo máximo, imagínense. ¿Por qué? Porque de nuevo hay mucho desprestigio hacia el fisioterapeuta. Ya. Es como, de nuevo, yo trabajo en una clínica y no es por desmenospreciar o algo. Ok, aquí no es por desmenospreciar, pero pues muchas veces se puede llegar a pensar, pues que yo nada más te estoy dando las indicaciones, tú nada más eres el aplicador. Pues Claro. sí, pero pues nosotros estudiamos no solamente para ser aplicadores, sino para también usar tu razonamiento, para poder implementar cierto tratamiento. Ya. Entonces, sí, la fisioterapia, pues, en algunas clínicas sí es un tanto mal. Ok. mal Alguien que pagada. sale de la carrera tiene que pensar posiblemente en emprender. La verdad. Lo más posible. Es lo más recomendable Es lo para más ti. recomendable. Para tú, alguien que ya tienes bastante experiencia en eso. Pero fíjense que hasta eso recomiendo al menos que nada más estén un año, un tiempo en una clínica. ¿Por qué?
Porque en una clínica la ventaja que tienen es que te van a llegar muchos pacientes de diferentes patologías. Patologías que rara vez te van a llegar de manera particular. ¿Por qué? Pues porque una clínica puede tener alianzas con seguros. Entonces, tú tal vez vas emprendiendo y no vas a tener alianzas con seguros, sino te van a llegar estos pacientes medios extraños que también son interesantes de ver. Y aprendes. Y aprendes demasiado y te motivan, ¿no? Entonces, al menos recomiendo que te metas a una clínica. Yo sé que no puedan pagar mucho, pero la experiencia que vas a ir adquiriendo vale 1000. Sí, ¿verdad? Sí, vale 1000. Hablando de pacientes, y yo creo que esto es algo bien común que le pasa al fisioterapeuta, que por ejemplo, no sé qué tan malo lo vean ustedes o que tal vez se pueden llegar a desesperar o verlo de un mal modo, que por ejemplo están en una reunión con la familia y de pronto la tía, el primito, la sobrinita te dice, oye, pues fíjate que aquí atrásito me duele, y te piden consultas en el momento. ¿Qué tan frustrante es para un fisioterapeuta hacer ese tipo de cosas que probablemente a otro profesionista no le dirían? Sí, no es como que, oye, chécame un arquitecto, ¿no? Hazme un plano de mi casa. Sí, oye, fíjate que en la casa necesito, no pasa eso en una reunión familiar, que es algo que con los fisioterapeutas. Sí, con fisioterapeutas sucede. y médicos, yo creo, ¿no? En general, profesional de la salud, como, claro, oye, mira, o cualquier cosita. Pues yo creo que yo al menos ya estoy acostumbrado, o sea, y no me causa frustración. De hecho, todo lo contrario, de alguna otra forma me gusta que me pregunten. Como no soy un hombre de tantas palabras, pareciera que sí, pero como no soy un hombre de tantas palabras, pues obviamente el hecho de que la familia pregunte, pues me da oportunidad para poder explayarme, ¿no? Y enseñar. Entonces, para mí no es muy frustrante, a mí me gusta, ¿no? Aparte son potenciales clientes, ¿no? ¿Sí? También pudiera ser. Exactamente, son potenciales clientes y de alguna u otra forma es como una pequeña manera de agradecer el apoyo que te han dado algunos de ellos, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, si algunos de mis tíos me dicen, oye, chécame, pues adelante. Ya sí. Sea Navidad, ya sea Año Nuevo, claro. No hay inconveniente. No hay inconveniente. Pero yo creo que tal vez a algunos de mis compañeros fisioterapeutas sí les debe de estar cansando, o sea, no lo voy a negar como... no, es que yo me lo imagino, y si en una fiesta me llegaran a preguntar, oye, me duele, pues mira esto y esto, y yo lo doy. Claro. O también es un gancho precisamente para un posible paciente. Estábamos hablando que está difícil conseguir pacientes. Exactamente. Al final de cuentas, si alguien que te pregunta, pues no deberías de tratarlo mal, posiblemente sea tu cliente. Sí, exactamente, ¿no? Exacto, entonces es mejor tratarlos bien. Que eso es algo bien peculiar que pasa con ustedes los fisios, que tienen relación directa con el paciente, y creo que sí deberían como que desarrollar habilidades blandas, ¿no? O habilidades afines acerca de hacer amigos o de hacer una relación estrecha con el cliente, porque lo vas a estar tratando y es una dirección directa, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y de hecho tocas un punto muy, muy importante porque, aunque no lo crean, pero este punto que parece muy sencillo es algo muy complicado dentro de la fisioterapia. De hecho, hay demasiada investigación que respalda que nosotros como fisioterapeutas deberíamos de desarrollar habilidades blandas. ¿Y estas habilidades blandas de qué se trata? Se trata de la empatía, se trata sobre el escucha activa, no solamente es escuchar y ya, no, sino la escucha activa, el no interrumpir a los pacientes, porque es muy común dentro de los profesionales de la salud que yo te estoy contando mi historia y tal vez mi historia a veces involucra a Chenchita y te estoy dando así como muchos detalles. Y el profesional es como, bueno, pero ¿y qué más? Ajá, y esto, y el otro, Pero eso se ha visto que no ayuda para empatizar, para que puedas generar se le llama alianza terapéutica. Hasta tiene nombre. Sí, tiene nombre. Okay. Esta alianza terapéutica tienes una buena relación con tu paciente de tal forma que si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Creo que deberíamos de cambiar este ejercicio porque te va a funcionar mejor. O creo que deberías de empezar a pensar a dejar de fumar. Posiblemente esto te va a ayudar con la lesión. Entonces esa alianza terapéutica hace que el paciente deje de hacer esas cosas o haga un poquito las cosas que tú quieras, pero sin imponerle. Sí. Entonces está interesante. O sea, porque hay de hecho hasta algo que se llama entrevista motivacional.
Una entrevista motivacional, todavía no estoy bien empapado en el tema, pero la idea es que influyes de manera tan sutil en el paciente que lo llevas a pensar, Claro. a generar cambios. Cambios positivos. Que ni se da cuenta. Exacto, el paciente. él no se da Pues cuenta. de pronto a lo mejor ya dejó de fumar, ¿no? Ajá, Y exacto. Tú fuiste el causante de ese buen no se hábito. dio cuenta. Está chido. Ok. Ajá. Qué interesante, amigo. Yo todavía necesito desarrollar eso. Pero es algo que todos deberían de desarrollar. Es una relación directa que tienes con el paciente y son habilidades que probablemente a la carrera, a lo mejor no te va a decir cómo tratar a un paciente. Te va a decir, bueno, cómo tratar hablando de amistad, ¿no? Sí. Y tal vez son cosas que no te dicen en la carrera que sí vas a tener que aprender por tu cuenta. Yo creo que ahorita ya las empiezan a decir, ¿no? Sí, pero no creo que te las digan tan seguido. Ok, cierto. O sea, al menos yo trato de, cuando estaba con los alumnos sí se los intentaba decir, sí les decía, pero les valía. Pero ya después se van a dar de topes cuando se enfrenten a la realidad. Sí. Porque puede ser que seas un muy buen fisioterapeuta en tu memoria, hagas una excelente manipulación, excelente dosificación del ejercicio, pero ¿de qué te sirve si no empatizas con el paciente? Si no utilizas las palabras correctas para poder llevarlo hacia el objetivo. Tienes toda la razón. Oye, Chava, ¿has escuchado acerca de las pomadas mágicas? ¿Qué onda con eso? Oye, que esta pomada te alivia y que te desinflama y que no sé qué. Sé que ustedes los fisioterapeutas sí usan técnicas como que de frío y de calor y ese tipo de cosas, pero ¿qué tan cierto es una pomada que te alivia el dolor? Estas típicas pomadas mágicas, ¿sirven? ¿No sirven? Te la tiene que recetar a lo mejor tal vez un doctor o recomendada por un fisio. ¿Qué onda con eso, amigo? Pues fíjate que eso de las pomadas está interesante. O sea, realmente sí llegan a servir a forma de placebo. Ya. Okay. O sea... Que tú crees que funciona y por eso funciona. Exactamente, tú crees que funciona y funciona. Y de hecho no hay que menospreciar, porque de hecho en fisioterapia hay mucho placebo, aunque a muchos fisioterapeutas no les guste. Y a mis alumnos siempre les decía, en fisioterapia es mucho placebo, pero les molesta. Entonces con las pomadas mágicas sucede algo similar. O sea, tienen un efecto térmico a nivel superficial. Entonces por eso que la persona lo siente de inmediato el cambio. Dice, ay, es que sentí más calentito, y luego se enfrió y se sintió muy bien. Entonces esa expectativa que el paciente está teniendo de que se va a recuperar, lo que hace en el sistema nervioso es que empieza a segregar endorfinas, serotoninas y opioides naturales que ayudan a bajar los niveles del dolor. Entonces, órale, qué interesante. Lo que hace esa pomadita sí es mágica porque te están diciendo esto te va a ayudar a aliviar el dolor. Te están vendiendo una expectativa. Claro. Tú compras esperando que eso funcione. Y si todavía tú compras sabiendo que a tu vecina le funcionó esto y te lo está recomendando, las posibilidades de que esta pomada funcionen aumentan, tal vez no al doble, pero van a aumentar. ¿Por qué? Porque tú ya estás expectante a algo. Claro. Y al momento de que tú lo empiezas a colocar y sientes de nuevo el calor, inmediatamente tú lo relacionas con el calor, alivio del dolor, me va a ayudar, más movimiento. Entonces todo eso empieza a funcionar y empieza a generar una serie de patrones, una serie de cascada de sustancias químicas que ayudan. Claro. No es solo de la fisioterapeuta, sino con cualquier paciente, alguien que tenga depresión y que es optimista en el tratamiento, probablemente se vaya a aliviar antes que alguien que no sea optimista. No es algo propio de la fisioterapeuta, yo creo que es algo implícito que está en varios ámbitos de la vida. De hecho, hay un experimento, no sé si tenga mucho que ver con esto, pero hay un experimento un tanto cruel que hizo un científico. Haz de cuenta que él agarra una rata y la sumerge en agua y la tapa, ¿no? Entonces la ratita comienza a nadar para no ahogarse, dura hora y media, 2 horas. Cuando ven que se dio por vencida la rata, la sacan antes de que se ahogara por completo, ¿no? La sacan, deja que respire y la vuelven a meter y cierra la tapita. Adivina cuánto siguió nadando la ratita después de la segunda ocasión que la volvieron a meter.
No mucho. Varias veces. horas. O sea, Sí. si la primera vez duró 2 horas y se dio por vencido, la segunda vez duró 6 horas, si no es que más. Busquen la prueba científica que hicieron, Ok. pero es cierto, un paciente que es optimista en su tratamiento, la neta, posiblemente vaya a tener más resultados. Sí, exactamente, y eso es a lo que cuando hablamos de fisioterapia también, al menos desde este punto, la fisioterapia actual se está moviendo hacia una comprensión mayor de la psicología y de la sociología. Nosotros no, como fisioterapeutas, para poder comprender el dolor, no solamente debemos de formarnos en la parte biológica, sino tenemos que ver cómo funciona la parte, digamos, psicológica del individuo, del tratamiento. Y es exactamente lo mismo con lo que me acabas de decir. No sé si era el mejor ejemplo, pero la ratita estaba esperanzada a que la volvieran a sacar otra vez. Sí, y como tenía la esperanza, seguía nadando y aguantó más de lo doble que en el primer caso, ¿no? Exactamente, y tenía la ratita expectativas, ¿no? Tenía expectativa de me van a salvar o le van a volver a sacar. Y es exactamente lo mismo. Okay. Cuando se suple la expectativa, ¿no? Y es por eso que muchas veces el fisioterapeuta, regresando a lo de los masajes, necesita dar un masaje como herramienta. ¿Por qué? Igual es un placebo. Porque pudiera serlo. Pudiera ser un placebo, y también, sí, o sea, es que algunos van a colgarme, pero sí, el masaje está dentro del límite del placebo. Sí relaja, ¿no? O sea, sí relaja, pero también relaja por la expectativa que tienes tú ya directamente del masaje. Entonces, mi punto con todo esto es que cuando tú tienes esta expectativa y tú se la suples al paciente, el paciente dice, me dio masaje, suplió la expectativa, como checklist, claro, ¿no? Una listita de, listo, encantado. Entonces claro, el cuerpo dice, pues ya me dieron el masaje, era lo que quería, y empiezo a segregar sustancias químicas, así, Qué interesante. Entonces, sí, está interesante. Hay muchas cosas de lo que no hace el fisioterapeuta que realmente no funcionan como uno cree que funcionan. Muy bien. Oye, amigo, me gustaría pasar ya ahora a temas de la carrera. Tengo algunas cuantas preguntas ya para estar terminando, pero son relacionadas con literal la carrera, ¿sabes? Ok. Entonces ahí te va. Primera pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de la carrera y lo que más te disgustó de estudiar fisioterapia? Lo que más me gustó de la carrera fue yo creo que mi servicio social. Servicio social. Eso es importante, ¿no? ¿Qué tan diferente es la teoría de la práctica? Es muy distante a veces. Sí, es diferente. Sí llega a ser diferente, porque no voy a decir que no sea indispensable la teoría, porque yo soy un maestro cuando doy clases que es casi muy teórico, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que muchas veces puede llegar a distar un poquito la teoría de la práctica, sino por la complejidad del paciente. Ya. Porque muchas veces el libro te dice, haz esto, llega el paciente y por una u otra cosa no puedes hacerlo de tal manera, y tienes que buscarlo. No es una receta. No es una receta, exactamente. No es una receta de, primero le sobo la piernita, después le hago una maniobra. No todos los pacientes van a necesitar exactamente lo mismo. Exacto. Okay. ¿Lo que más te gustó? ¿Las prácticas? ¿El servicio social? Ok, servicio social. Sí, definitivamente. Lo que más te disgustó, lo que no te gustó tanto de la carrera. Muchos vi otros podcasts relacionados con fisioterapia, hablaban de los maestros. Yo creo que en todas las carreras existen maestros que no son tan buenos. Exceptando ese punto, no sé si se lo puedes aceptar, ¿qué es lo que a lo mejor no Mira, lo que no me gustó a mí fue una experiencia personal, completamente. ¿En la carrera? Ya particularmente. Particularmente, no de la carrera. Okay, pero igual te voy a contestar la pregunta, pero para ampliarlo un poquito. Lo que no me gustó de la carrera como tal es que hay ciertas materias que al menos a mí me las adelantaron y que no deberían de haber hecho eso. Por ejemplo, me metieron metodología de la investigación en 6º semestre más o menos, y esa materia debió de haber sido utilizada en mi último semestre cuando yo estaba haciendo mi tesis. La tesis. Uh-huh. Y entonces todo lo que yo aprendí aquí se me olvidó. Okay. Entonces fue como, no manches, o sea, necesitaba esta materia acá, no adelantada. Y de hecho,
Como yo fui de una generación en donde hubo muchos cambios en mi escuela, no me gustaban, de hecho, generaciones más arriba que la mía me decían, es que ya no vas a practicar, porque ya no van a prácticas a este hospital, es buenísimo. Entonces, en mi experiencia, me quitaron la escuela en su momento, nos quitaron varios convenios para práctica. O sea, eso fue lo que no me gustó. Y te digo, dentro de la carrera, hay algunas materias que no hubieras querido que hubieran sido en el tiempo correcto. Que hubieran sido en el tiempo correcto. Okay. Y ya para terminar, esto ya es más personal, propio personal. Lo que no me gustó de mi carrera es que tuve un conflicto emocional con una exnovia. ¿Neta? Entonces, haz de cuenta que ese conflicto que tuve con esta exnovia duró como unos 2 años, yo creo, más o menos, pero me desestabilizó en esos 2 años. ¿Afectó a nivel personal? Afectó a nivel personal, afectó mi nivel de atención en las materias, entonces... Horrible. Cuidado a la gente que está en relación y está en la tarea, y está en la carrera. Sí, no. Hay peligro, te puedes estabilizar. Tóxicas, no. Relaciones tóxicas no convienen. Sí, okay. Exacto. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue el reto más grande con el que te topaste en la carrera? Sabemos que fuiste maestro. Para ti o para los alumnos que tú veías, ¿qué era lo que más se les dificultaba? ¿Como maestro? Como maestro o como alumno. Mira, en general, como lo quieras responder. Como alumno, lo que más me costaba trabajo va a sonar una tontería. ¿O había una materia específica más difícil que las demás? ¿O qué había? ¿Qué era lo difícil? Para mí me costó mucho trabajo la materia de quemados. No recuerdo el término técnico, pero sí era fisioterapia en pacientes quemados, algo así. ¿Tratar a alguien que se quemó? Sí, tratar a alguien que se quemó y era fisioterapia intrahospitalaria, en pocas palabras. Esa materia a mí me costó trabajo, a mí me costó trabajo. A mí me costó trabajo y dije, no, esto, no sé cómo lo pasé. No sé cómo lo pasé, pero lo pasé. Y también otra cosa que me costó mucho trabajo, pero es más personal, levantarme temprano. Pero porque tenía que... yo vivía en el Estado de México y estaba estudiando en Toluca y tenía que ir a una ciudad que se llama Tlalnepantla. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana, más o menos, para tomar un camión a las 5 y llegar a la escuela Tlalnepantla. Entonces... ¿Eras foráneo? Sí, foráneo. Más o menos, ¿no? Foráneo forever. Foráneo forever. Ok. Oye, si pudieras decirle algo al chava que está a punto de entrar a la carrera, ¿qué le advertirías? ¿Qué le dirías? ¿Le darías ánimos? ¿Le dirías, oye, fíjate con esto porque más adelante tengas que lidiar con eso? ¿Hay alguien en específico que le quieres decir al chava de hace algunos años? Hay 2 cosas. Hay 2 cosas, va. Hay 2 cosas. Bueno. A ver, número 1, aléjate de esa mujer. Ok, no me la esperaba para nada. No esperaba ese consejo. Ese es el mejor consejo que vas a recibir, chavo del pasado. Okay. Oye, aplica para todas las carreras. Aléjate de relaciones. Sí, no, cañón. Tóxicas. Yo creo que sí. Te distraen demasiado. Te distraen demasiado, pierdes enfoque y si es una relación tóxica no vale la pena el invertir tanto tiempo. Digo, cuando estás en esa relación estás cegado, ¿verdad? Pero... Claro. Pero, híjole, no, creo que es complicado. Y la segunda, el segundo chavo es, ponle más atención a tus profes. Me hubiera encantado... Me hubiera encantado poder aprovechar mucho mejor a mis profesores, porque yo sé que son excelentes profesores y hubo varios pacientes, hubo varios casos en donde yo decía, ¿por qué no puse más atención a esta clase? Entonces, y si tengo, claro, un maestro que se llama maestro Miguel Benítez. Buen profe de seguro, ¿no? Buen profe, era de... Para que lo haya recordado, es buen profe. Es de lesión, me daba neurología práctica. Ahorita no me acuerdo la materia, lo siento, profe, si me está viendo. Pero si hubiera puesto más atención a su materia, estoy seguro que pudieras saber mejor cómo tratar con esos pacientes de lesión neurológica. Así que ese es el segundo consejo. Pon más atención. Pregunta difícil. ¿Cómo describirías a la carrera en una sola palabra? ¿En una sola palabra? En una sola palabra. Te voy a dar una pista. A ver. En algún otro podcast, otro fisioterapeuta respondió humana. Se me hizo una buena respuesta. Humana. Para ti, si te dijeran, chava,
descríbeme la carrera en una sola palabra. ¿Qué sería? O tal vez te la pongo muy Compleja. difícil. Es compleja. Yo creo que es compleja en sus diferentes aspectos. O sea, definitiva, escojo la palabra compleja porque es una carrera donde involucras al humano como tal, pero también involucras las relaciones de la persona que están. Cómo es que el paciente que tú atiendes es un individuo que depende de otras personas y la dependencia de otras personas influye en la respuesta de este individuo. Okay. Pero a su vez estás interactuando tú con esta persona y la forma en cómo tú interactúes también va a determinar su respuesta. Claro. Y a su vez está interactuando su entorno completo, su podrá sonar un poco tajante, pero su estatus socioeconómico, su nivel educativo, su nivel, pues vaya, económico, su nivel educativo, Claro. Su personalidad. Es una carrera donde tú tienes que estar interactuando con todas estas áreas de alguna u otra forma, en mayor o en menor medida. Y además de eso, te tienes que enfrentar al hecho de que constantemente en fisioterapia y en general en carreras de la salud, hay que estar actualizándose constantemente. Y lo que tú antes conocías o lo que antes se sabía que funcionaba, ahora ya no funciona. Y a veces es complicado esto, parece sencillo, pero es complicado porque tú dices, es que lo que yo hago funciona. Sí. Pero ahora la investigación me está diciendo que eso que hago no funciona. Ya no funciona. O funciona algo que puede ser mejor. Exacto. Que tienes que como que evolucionar, por así decirlo. Exacto, y tienes que desaprender. Tienes que estar constantemente desaprendiendo. Uh-huh. Y eso a veces como fisioterapeutas nos cuesta trabajo. Claro. Nos cuesta trabajo decir, si no es a mi forma, si no es a mi panorama. Entonces la carrera la describiría como compleja.